Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Ya va quedando poquito tiempo ya para terminar este libro de Hechos. Y le doy gracias al Señor porque ha sido de mucha bendición para mí. Bendito. Y seguro que si terminamos y empezamos de vuelta el libro de Hechos, nadie va a poder decir, ay, esto ya lo había escuchado. Nos va a parecer muchas cosas nuevas, porque esto es lo que tiene la palabra del Señor, que es palabra viva, 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 viva. Y es extraordinario el poder leer pasajes una y otra vez y poder experimentar que el Espíritu Santo nos sigue revelando tantas cosas que no hemos visto en la vez anterior. Estamos en el capítulo 23 de Hechos y déjeme decirle y también recomendarle que escuchen lo del mensaje del día de ayer que tuvimos el culto aquí, Vencedores por la sangre del Cordero. Se llamó Vencedores por la sangre del Cordero. Y la verdad es que lo que sentía era un gran deseo y una unción del Espíritu Santo para poder hacer de alguna manera, ¿no? Por supuesto, limitadamente, entender a los hermanos el poder de Dios sobre los poderes de las tinieblas. Que Él es mayor, que Él es más poderoso, que Satanás no tiene a los cristianos allí controlados, sino que el control lo tiene el Señor, que esta batalla que tenemos no es una batalla nuestra contra Satanás, sino que es una batalla del mismo Señor con Satanás, la cual Él solamente podía pelear y la que Él solamente podía ganar, y Él ya la ganó por todos nosotros. Y esta es la manera en la cual vencemos nosotros. Vencemos por medio, dice la palabra, ellos vencieron por medio de, aleluya, la sangre del Cordero y la palabra del testimonio, Apocalipsis 12:11. No se olvide eso jamás, gloria sea su nombre. Ahí tiene el mensaje para poder oírlo una y otra vez y creer lo que la palabra del Señor dice en cuanto a los poderes de las tinieblas que han sido derrotados en la cruz del Calvario. Gloria a Jesús. Y al final de toda esta historia, no es Satanás quien gana, es el Señor quien gana. Gloria a Jesús. Capítulo 23 de Hechos 60 después de Cristo, el Sanedrín. Acá tenemos a Pablo hablando, recuerden, allí en Jerusalén. Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, es claro que se refiere a aquellos 70 o más miembros del Sanedrín y el sumo sacerdote Ananías, que presidía como director general o como presidente, ¿no? Y dijo así: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido toda mi vida delante de Dios hasta el día de hoy. Quiere decir que lo que sea que él estaba haciendo lo pensó justo en ese mismo momento. El sumo sacerdote Ananías mandó entonces a los que estaban delante de él que le hiriesen en la boca. Cuando Pablo dice estas palabras, yo tengo buena conciencia, he vivido justamente, rectamente delante del Señor hasta hoy. El sumo sacerdote Ananías manda que lo lastimen en la boca. Este hombre odiaba a Pablo. Se hace mención en la historia que él fue comisionado unos 9 años antes de esto
por influencia política, gobernó como un tirano en Jerusalén y era un glotón, según el Talmud judío. Los celotes lo mataron en el año 66 después de Cristo por sus simpatías con los romanos. Fíjense cómo termina este hombre. Entonces Pablo le dijo: Dios te herirá a ti, pared blanqueada. Y en efecto dice: tú blanqueaste la pared. Quiere decir que él encubría un corazón negro, que él era una persona malvada de corazón. Y estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y contra la ley me mandas herir. Pablo conocía muy bien, perfectamente bien la ley de Moisés. Y este hombre lo estaba acusando por no obedecer la ley de Moisés, y él estaba en ese momento quebrantando la ley, lastimando a Pablo. Y los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios maldices. Pablo no sabía que este hombre era el sumo sacerdote. Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Era muy difícil en esa época para un visitante que iba a Jerusalén, como era Pablo, saber quién era el sumo sacerdote. Los romanos nombraban a alguien de sumo sacerdote, después lo desechaban, ponían a otro. El Sanedrín hacía lo mismo. En otras palabras, para ser el sumo sacerdote ya no tenía que ser descendiente de Aarón, como lo establecían las Escrituras. Ahora los sacerdotes eran comprados, se compraban, como se compraban indulgencias, se compraba el sacerdocio también. Dice: pues escrito está, al príncipe de tu pueblo no maldecirás. Es decir, mencionan la ley. Éxodo 22-28. Entonces Pablo, sabiendo que la una parte era de saduceos y la otra eran fariseos, no se sabe cómo es que se le ocurrió esta información, clamó en el concilio, y Pablo dice así: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Pablo está diciendo: yo estoy afiliado a ese partido antes de su conversión. De la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado. La fe cristiana está edificada en Cristo, en su muerte, en su cruz, en su resurrección. Y los hombres están perdidos si no ponen su fe allí. Entonces él está diciendo: yo también soy fariseo, hijo de fariseos también. Y además de la esperanza de la resurrección de los muertos, soy yo juzgado. Y cuando hubo dicho esto, fue hecha disensión, o sea, una división, entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue dividida. Es decir, el Sanedrín. Esto es lo que era vamos a decir, la iglesia en aquel entonces. Y esto es lo que sucede hoy en día con la iglesia moderna. ¿Cómo se encuentra la iglesia moderna? Dividida. Así se encuentra, dividida. Aquella denominación no se junta con la otra denominación, aquella iglesia ya no puede hablar con los de esta iglesia. He oído, hace poco no me acuerdo, he oído un pastor que me dice: mira, a este pastor de tal denominación le dijeron que no puede hablar con ninguna otra persona de ninguna otra iglesia, de ninguna otra denominación. ¿Qué es eso? Hay un control y un dominio, una disensión y una división. Versículo 8 dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Estos eran los de la nueva era, ¿no?, del momento. Mas los fariseos confiesan ambas cosas. Los fariseos eran fundamentalistas, ellos decían que creían en toda la palabra de Dios. Y se levantó un gran clamor, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. La situación se decidió basándose en la doctrina y no a causa de Pablo. Que si espíritu le ha hablado o ángel, no resistamos a Dios. Es decir, si este hombre está hablando por medio del espíritu, por medio de un ángel, por medio de Dios mismo, bueno, no le resistamos, no nos metamos en esos asuntos.
Y habiendo grande disensión, el comandante, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado de ellos, mandó venir soldados y arrebatarle de en medio de ellos y llevarle a la fortaleza. O sea, la situación estaba fuera de control. Y la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, gloria sea el nombre del Señor. El Señor Jesús se le presenta a Pablo otra vez. Se le había presentado en Hechos, esto es en Hechos 22:8, en el 14:18, Primera de Corintios 9:1 habla de su aparición, 15:8, Segunda de Corintios 12:1-4. Y el Señor Jesús le dice, Pablo, confía, ten fe. Era claro que en ese momento Pablo se hallaba muy desanimado y por eso necesitaba una palabra del Señor Jesús, una palabra de ánimo. Una palabra del Señor es lo único que tú necesitas en este momento y en cualquier momento de desánimo. Ser levantados, ser vivificados por la palabra de Dios. Y dice que, como has testificado de mí en Jerusalén, así te conviene testificar también en Roma. A pesar del odio y los esfuerzos de sus enemigos, los judíos en Jerusalén no podían quitarle la vida, lo cual no lograron. Es decir, no le quitarían la vida a Pablo, no matarían a Pablo, hasta que el Señor permitiera esto. Mientras tanto, es decir, la vida del Hijo de Dios, nadie la puede tocar, al menos que el Señor lo permita. Versículo 12. Y venido el día, algunos de los judíos se juntaron e hicieron voto bajo maldición, diciendo que ni comerían ni beberían hasta que hubiesen muerto a Pablo. Es decir, hicieron un voto, hicieron una promesa, hicieron como una especie de huelga. Una huelga. Vamos a hacer una huelga, no vamos a comer, no vamos a beber hasta que maten a Pablo. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Su maldición era una maldición religiosa. Esto estamos hablando de la iglesia en aquel entonces, de los religiosos. Es decir, ellos o estaban tratando de torcer el brazo de Dios para que Dios hiciera la voluntad de ellos. Así es la religión. Y eran más de 40 los que se juramentaron con este complot, los cuales se fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros hemos hecho voto debajo de maldición que no hemos de gustar nada hasta que hayamos muerto a Pablo. Ahora buscaban cómo hacer oficial sus esfuerzos para matar a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al comandante que le saque mañana a vosotros, como que queréis entender de él alguna cosa más cierta, y nosotros antes que él llegue, estaremos preparados para matarle. Es decir, suéltenlo y nosotros nos encargamos del asunto. Fíjense qué terrible el corazón del hombre. Entonces, un hijo de la hermana de Pablo, oyendo las acechanzas, estamos hablando de el sobrino de Pablo, y todo lo que sabemos de su familia, además de las referencias en Romanos, esto es lo único que habla. Menciona aquí un sobrino, fuera de lo que dice en Romanos 16:7, 16, 11 y 21. Fue el sobrino y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. No se sabe cómo es que se enteró, pero se enteró de esto y fue y le avisó. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dice, lleva a este joven al comandante porque tiene cierto aviso que darle. Él, es decir, el centurión, entonces, toman al sobrino de Pablo y le lleva al comandante y dijo, el preso Pablo, llamándome, me rogó que trajese a ti este joven que tiene algo que hablarte. Escucha esto. Oh Dios Todopoderoso. Aleluya. Cuando el Señor te tiene que defender, cuando el Señor te va a proteger, mire, confía en la protección del Señor, cuando todo parece que no va a tener solución. Estos 40 hombres ya estaban decididos, suéltalo, nosotros nos encargamos para matarlos. Ellos estaban ya
Ellos estaban decididos a esto. Nada iba a hacer que ellos se arrepintieran de este asunto. Y por ahí está el sobrino, justamente podría haber sido cualquier otro que no le importaría nada de Pablo. Sin embargo, el sobrino de Pablo es el que oye esta información. Quiero que vean el poder de Dios, el Espíritu Santo obrando. Y el comandante, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Era un esfuerzo sincero de parte de este comandante principal, en que él quería saber la verdad en cuanto a todo este asunto. Y él dijo: los judíos han concertado rogarte que mañana saques a Pablo al concilio, como que han de inquirir de él alguna cosa más cierta, mas tú no los creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales han hecho voto debajo de maldición de no comer ni beber hasta que le hayan muerto, y ahora están apercibidos esperando tu promesa. Un complot. Sin saberlo, es probable que el comandante hubiera estado de acuerdo si el joven no le hubiera advertido. En realidad, lo que hacían los judíos estaba en contra de la ley romana. Entonces el comandante despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de eso. Se cree, aunque no está declarado, que el joven fue a contarle a Pablo que el comandante dio su aprobación favorable, lo cual seguramente le dio ánimo a Pablo. Vean cómo sigue la historia. Versículo 23. Y llamados 2 centuriones, mandó que disponiese para la hora 3:00 de la noche, 9 de la noche, 200 soldados que fuesen hasta Cesarea y 70 de a caballo y 200 lanceros. Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, es probable que habían colocado al apóstol Pablo al lado de uno de los centuriones en medio de la fuerza armada, le llevasen a salvo a Félix, el gobernador. O sea, no era precisamente un hombre de buena disposición a quien Pablo tendría que contestar, pero ahí es donde lo llevan. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, es decir, el comandante del Imperio Romano, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, apresado de los judíos y que iban ellos a matar, yo conseguí librarlo acudiendo con la tropa, habiendo entendido que era romano. Fíjense la movilización. Sacar a Pablo de ahí a salvo con toda una fuerza armada. Y para que se presente a Félix, el gobernador, y también con una carta. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, o sea, al Sanedrín, y hallé que le acusaban de cuestiones de la ley de ellos, y que ningún crimen tenía digno de muerte o de prisión. Mas, siéndome dado aviso de acechanzas que le habían preparado los judíos, luego a punto, es decir, de inmediato, le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tienen contra él. Pásalo bien. Es decir, como que le entregó el asunto a este gobernador Félix para que él arreglara y averiguara bien qué es lo que estaba pasando. Y los soldados, tomando a Pablo como les era mandado, le llevaron de noche a Antípatris. Era aproximadamente unas 40 millas de Jerusalén y unas 20 millas de distancia de Cesarea. A lo mejor los soldados marcharon por 15 horas sin parar. Y al día siguiente, dejando a los de a caballo que fuesen con él, es decir, la infantería de unos 400 soldados, regresó a Jerusalén, mientras la caballería, que consistía de unos 70 jinetes, acompañó a Pablo el resto del camino a Cesarea. Se volvieron a la fortaleza. Y cuando llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, esta carta escrita por el comandante romano,
presentaron también a Pablo delante de él. ¿Ok? Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, es decir, de qué lugar era originario Pablo. Y entendiendo que de Cilicia, esto automáticamente le dio jurisdicción al gobernador. El hecho de que Pablo era ciudadano romano de esta importante provincia significó que Félix no podía ignorarlo. Entonces dice, te oiré. Le estaba diciendo a Pablo, habla, ¿no? Dijo, cuando vinieren tus acosadores, aquellos miembros del Sanedrín, y mandó que le guardasen en el pretorio de Herodes. Mientras tanto se quedaría Pablo en el pretorio de Herodes. Y esta era parte del palacio lujoso construido por Herodes el Grande, y sirvió como edificio de congreso, también como residencia oficial de los gobernadores romanos. Desde luego habían celdas de prisión también dentro de sus límites. O sea, en el pretorio romano también habían celdas, habían prisiones. Y ahí se queda Pablo aguardando. Y con esto pasamos al capítulo 24. Pablo ahora se va a comparecer delante de este gobernador, Félix. Y 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos. Estamos hablando de los representantes de los miembros del Sanedrín, que eran los saduceos y que acusaban a Pablo. Y un cierto Tértulo, orador, y comparecieron delante del gobernador contra Pablo. Es decir, este aparece como fiscal de los judíos. Y citado que fue, Tértulo comenzó a acusar, diciendo, como por causa tuya, es decir, Félix, vivamos en grande paz y muchas cosas bien sean gobernadas en el pueblo por tu prudencia. El historiador Flavio Josefo expresó que aunque Félix contuvo a ciertos ladrones y asesinos en Judea, él era más perjudicial que todos ellos. Es decir, este Félix no era una persona justa para gobernar. Siempre y en todo lugar lo recibimos con toda acción de gracias, oh excelentísimo Félix. Empero, por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es pestilencial y levantador de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y príncipe de la secta de los nazarenos, el cual también tentó a violar el templo. Es decir, están acusando de todas estas cosas a Pablo, de transgredir la ley, de profanar, de blasfemar, y prendiéndole le quisimos juzgar conforme a nuestra ley. O sea, mentiras, calumnias, eso es todo lo que dicen, mentiras y calumnias. Mas interviniendo el comandante Lisias, con grande violencia le quitó de nuestras manos. Y esto tiene la intención de expresar una mala opinión del comandante romano, y era una equivocación de parte de Tértulo haber dicho esto. Pero el Espíritu Santo, gloria a Dios, lo permitió así, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, del cual tú mismo, juzgando, podrás entender todas estas cosas que le acusamos. O sea, ya la situación estaba frente al tribunal del gobernador, aunque los judíos no querían que se llevara a cabo allí porque todo lo que tramaron no les sirvió de nada. Ellos habían tramado otra cosa y ahora les cambió completamente la jugada. Y contendían también los judíos diciendo ser así estas cosas. Se refiere al sumo sacerdote y aquellos con él que se afiliaron a Tértulo, aprobando las declaraciones de su fiscal contratado. Como se mencionó, todo fue una equivocación de parte de ellos. Todo esto lo permitió el Señor. Y a partir del versículo 10, pasamos a la defensa de Pablo. Entonces Pablo, haciéndole el gobernador señal que hablase, respondió. Esto es lo que el Espíritu Santo le dice a Pablo que él diga. Recuerde que había un llamado poderoso para la vida de Pablo,
en el que Él llevaría el Evangelio del Señor Jesucristo a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Y dice, porque ya sé que desde hace muchos años eres gobernador de esta nación, con buen ánimo expondré mi defensa. Porque tú puedes entender que no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Pablo estaba diciendo que no era posible la acusación de ellos debido al corto periodo de tiempo. Y ni me hallaron en el templo disputando con ninguno, ni promoviendo revueltas con nadie, ni en sinagogas, ni en la ciudad. Se refiere al hecho de que absolutamente nada se hizo para que se pudiera malinterpretar algo, para que él tuviera estos cargos en su contra. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Esto, empero, te confieso que conforme a aquel camino que llaman herejía, este camino se refiere al camino de la cruz, a seguir a Cristo, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Por supuesto que sí, él predicaba conforme al Antiguo Testamento, teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Y por esto procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Mas pasados muchos años vine a hacer limosnas a mi nación y ofrendas. Seguramente que se refería a los 6 o 7 años que Pablo se encontraba lejos de Jerusalén. Cuando me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, unos judíos de Asia. Se refiere a que absolutamente nada estaba ocurriendo en ese tiempo que pudiera ameritar toda esta situación, los cuales debieron comparecer delante de ti y acusarme si contra mí tenían algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando yo estuve en el concilio. Si no sea que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy hoy juzgado de vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de esta secta, Félix tenía más conocimiento del cristianismo que Tértulo y los judíos presentes en aquel proceso que del cual quisieron darle mérito. Les puso dilación diciendo: cuando descendiere al comandante Lisias, acabaré de conocer de vuestro caso. Es decir, aquí Félix decide no dar un veredicto, no hacer una decisión en ese momento, sino que él estaba tratando de retrasar el asunto creyendo que calmaría la situación. Y tampoco hay evidencia de que él mandó a llamar a Lisias. Y mandó al centurión que Pablo fuese guardado y aliviado de las prisiones. Expresa que Félix consideró a Pablo como alguien fuera de lo común, aunque estaba bajo el arresto domiciliario, pero básicamente tenía libertad para hacer lo que le daba la gana. Y que no negase a ninguno de sus familiares servirle o venir a él. Es decir, podía recibir visitas. Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, su esposa era la hija menor de Herodes, Agripa, el Herodes que mató a Santiago, el hermano de Juan. Dice, y llamó a Pablo y oyó de él la fe que es en Jesucristo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Vean esto. El hecho de que Pablo estuviera en el pretorio fue todo orquestado por el Señor, porque estando en el pretorio es que él podía tener la posibilidad de predicar al Señor Jesucristo delante de estos gentiles, delante de estos reyes, delante de estos gobernantes. Y todos aquellos que quisieran oír, podían oír palabra, podían oír instrucción.
sus preguntas serían respondidas si se acercaran a Pablo para saber acerca de este camino que ellos le llamaban secta, de este camino que es el camino de la cruz de Cristo. Entonces vemos que la esposa, Drusila y Félix, viene el matrimonio, la esposa era judía, llaman a Pablo y oyen de él la fe que es en Jesucristo. Es decir, tenían un interés. Y disertando él, Pablo, de la justicia, es decir, la justicia que solamente viene por medio de Cristo Jesús, él siendo la justicia, y del dominio propio, vean, y del juicio venidero, vean, Pablo les enseñó, les explicó doctrina. Espantado Félix respondió: ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué es lo que sucedió allí? Félix no resiste toda esta palabra, esta instrucción, esta amonestación, la exhortación, ser corregido. La convicción del Espíritu Santo era muy fuerte. Cuando el pecador se encuentra debajo de la convicción del Espíritu Santo, está en un momento muy, muy fuerte. Es una presión muy, muy grande. Uno no la nota, uno ya pasó por ese momento, ¿cierto? Aquellos que han pasado por ese momento de esa presión, ¿creo o no creo? ¿Me arrepiento o no me arrepiento? ¿Recibo o rechazo? Este hombre no pudo soportar y dice: ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperando también con esto que de parte de Pablo le ofreciera dinero para que le soltase. El amor al dinero era probablemente uno de los motivos por el cual no entregaba este hombre su corazón al Señor, por lo cual muy a menudo lo hizo venir y hablaba con él. No hay mención de que Félix aceptó al Señor Jesucristo. Parece que estaba a punto, pero parecía que estaba cerca, pero al mismo tiempo estaba lejos. Mas él, al cabo de 2 años, escuche esto, 2 años, no da ninguna indicación de lo que ocurrió durante todo este periodo de tiempo, pero recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Es decir, Félix termina su tiempo de gobierno y ahora es reemplazado por otro gobernador llamado Porcio Festo. Y queriendo Félix ganar la gracia de los judíos, dejó preso a Pablo. Quiero que vean, dejó preso a Pablo. O sea, no hubo La palabra de Dios fue dada, él la oyó, pero también la rechazó. Una terrible burla a la justicia divina de Dios. Vamos a ir a una pausa, volvemos con el capítulo 25. Ahora Pablo está delante de este otro gobernador. Ya Félix terminó su mandato y ahora está este otro llamado Festo. Y Pablo estará ahora delante del nuevo gobernador romano. Volvemos tras la pausa, hermanos. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó
resucitó al tercer día, Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Resucitó, él se levantó. Nada detenerlo podía. Gloria a Dios, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Seguimos con el capítulo 25, año 62 ahora después de Cristo. Pasan 2 años. Pablo ahora está delante de Festo, que es el nuevo gobernador aquí de Roma. Félix terminó su mandato y ahora pasa este otro aquí. Y dice así: Festo, pues, entrado en la provincia, 3 días después, subió de Cesarea a Jerusalén. Se refiere a que ocupaba la posición del gobernador en Cesarea. Y según la topografía, él ascendió, pero según la geografía, él descendió. Jerusalén está aproximadamente a 762 metros o 2.500 pies sobre el nivel del mar, mientras que Cesarea, situada en la costa, está solo a unos cuantos pies sobre el nivel del mar. Versículo 2. Y vinieron a él los principales sacerdotes y los dirigentes de los judíos contra Pablo y le rogaron. Entonces comienzan ahora a insistir con Festo en contra de Pablo, pidiendo gracia contra él, que le hiciese traer a Jerusalén, poniendo ellos acechanzas para matarle en el camino. Sigue la idea, sigue el complot, sigue el deseo de matar a Pablo. Entonces vemos que la idea de que los mismos 40 hombres, o más o menos más de 40 hombres, que al principio juraron matar a Pablo, dicen, ahora esto hay que hacerlo. Ya están decididos más que nunca. Mas Festo respondió que Pablo estaba guardado en Cesarea y que él mismo partiría pronto. Parece indicar que el gobernador estaba harto del odio, de la hipocresía de los judíos y de toda esta situación. Los que de vosotros pueden, dijo, desciendan juntamente, y si hay algún crimen en este varón, acúsenle. Es decir, él les está diciendo, Pablo es ciudadano romano,
y hay que tratarlo como tal. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, el siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que Pablo fuese traído. Significa que el gobernador pedía un nuevo proceso oficial, es decir, como que se reabre la causa, digamos. Y Festo podía hacer esto porque Félix nunca emitió oficialmente un fallo, sino que lo dejó encerrado ahí. El cual venido, llega Pablo, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, los que estaban en contra, recuerden, a testificar en contra de Pablo, poniendo contra Pablo muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Indudablemente eran las mismas quejas que se habían hecho hace 2 años, y ellos alegaron que de alguna manera Pablo había violado la ley romana y que lo que insinúa el siguiente versículo, ¿no? Pero algo que Lucas no lo especifica. Alegando él por su parte ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Al parecer afirmaban que Pablo había instigado una nueva religión que fuera no solamente en contra de la ley judaica, sino también en contra de los romanos. Y nada de eso era cierto. Esto es lo que dice Pablo. Él alegó que él no había hecho nada en contra ni de la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Mas Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Festo tenía temor de los líderes judíos y se daba cuenta que si ellos consentían en someter este tipo de acusaciones falsas contra Pablo, no tardarían en hacer lo mismo contra él en Roma. Entonces, básicamente, Festo es como que él quisiera deshacerse del asunto. Y Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde conviene que sea juzgado. Es decir, si se va a tomar una decisión, que se tome aquí. El apóstol ve claramente las intenciones que está teniendo Festo, porque si Festo lo largaba a Pablo, básicamente estaba diciendo: mira, ahí te entrego en las manos de estos judíos que de todas maneras te van a querer matar. A los judíos no he hecho ninguna injuria, como tú sabes muy bien. Declara lo que es verdad y lo que Pablo hace hincapié, y con razón. Porque si alguna injuria o cosa alguna digna de muerte he hecho, no me niego a morir. Mas si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie tiene derecho de entregarme a ellos. A César apelo. ¿Ven esto? Aquí no es que Pablo tenía miedo de morir, o Pablo, no estaba dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo contrario, porque lo hemos visto ya, que él había declarado: aunque me aten y aunque me maten por su nombre, ¿verdad? Él estaba dispuesto a esto. Pero, es decir, él estaba entregado a lo que sea que fuera la voluntad del Señor. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió. Se refiere al asesor legal del consejo del gobernador, que desde luego le informó que a Festo que se conformara a Pablo de acuerdo a la ley romana. ¿A César has apelado? A César irás. Bueno, pasados algunos días, el rey Agripa, esto corresponde al segundo hijo de Herodes Agripa, que se mencionó en Hechos 12:1, y Berenice, que era la hermana de Agripa, vinieron a Cesarea a saludar a Festo. Y cuando estuvieron allí muchos días, Festo declaró la causa de Pablo al rey. Es decir, fueron a hacer una visita el rey Agripa, su hermana Berenice, y cuando están allí, entonces Festo les comenta sobre esta situación de Pablo. Festo pensó que Herodes tenía un mejor entendimiento de la ley judía que él, lo cual era cierto.
Y entonces le dice, un hombre ha sido dejado preso por Félix, habla de Pablo, recuerden de Félix, el gobernador anterior, sobre el cual, cuando fui a Jerusalén, vinieron a mí los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. O sea, quiere decir que los judíos no querían otro proceso legal para Pablo, sino lo que querían era que Festo aceptara en serio las acusaciones de ellos y que directamente lo condenaran a muerte. A los cuales respondí, dice Festo, que no es costumbre de los romanos dar a alguno a la muerte antes que el que es acusado tenga presentes sus acusadores. Fíjense que este pagano tenía más sentido común en cuanto a la justicia que los judíos religiosos. Y haya lugar de defenderse de acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, Festo está contándole todo esto al rey. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo produjeron de los que yo sospechaba. Solamente tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su superstición y de un cierto Jesús, difunto, el cual Pablo afirmaba que estaba vivo. Es decir, estas cuestiones son todas cosas de locura. Este Pablo, en realidad, ¿saben qué? Durante todo este tiempo en el pretorio, muchos pensaban que Pablo estaba loco. Era un caso sin igual el de Pablo. Porque cualquier otro caso, bueno, por crimen, por asesinato, por robo, etcétera, eran sentenciados, puestos a muerte, lo que fuera el caso. Pero con Pablo era diferente. Más de 2 años allí en el pretorio, arresto domiciliario, con ciertas libertades, pero como sea. Y muchos de ellos lo tenían, bueno, este hombre tiene una locura, un Jesús, uno que murió, pero él dice que no murió, que está vivo. Bueno, en fin. Y demuestra que Pablo, en su defensa, de buena gana, predicó acerca de Jesús. Es decir, el gobernador había oído de Jesús, Félix, el otro, Festo, todos en el pretorio habían oído de Jesús. Dice, difunto, dice, el cual Pablo afirmaba que estaba vivo, declara que la resurrección era un milagro y que Jesús había sido crucificado, ¿no? Y aún los registros romanos confirmaban que un tal Jesús fue crucificado. Claro que sí. Esto era algo que Festo podía corroborarlo si él quería. Y aún los soldados romanos podían también confirmar que hubo una tumba donde fue puesto, como se declaró. Todo esto estaba documentado. Dice luego Festo, y yo, dudando en cuestión semejante, es decir, sin saber qué decisión tomar sobre el asunto, dije si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas Pablo prefirió apelar a la autoridad de Augusto, o sea, de Nerón. Mandé que le guardasen hasta que le enviara a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él, Festo, dijo, mañana le oirás. Y al otro día, viniendo Agripa y Berenice, rodeados de gran pompa, y entrando en la audiencia con los comandantes y principales hombres de la ciudad, quiero que recuerden otra vez el llamado de Pablo de hablarle a reyes, a gobernantes, a gentiles. Oh, gloria a Dios. Uno diría ahí, pero mejor hubiera sido de él entrar a los castillos, a los palacios con alfombra roja y vengo aquí a predicarte a Jesús. No sería por ese medio, sería por medio de prisiones. Pero le oirían a Pablo. Tendrían oportunidad de oír el Evangelio del Señor Jesucristo. Versículo 23, leo otra vez. Y al otro día, viniendo Agripa y Berenice rodeados de gran pompa y entrando en la audiencia con los comandantes y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo,
Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, ¿veis a este, por el cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no conviene que viva más? Mas yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y él mismo apelando a Augusto, he determinado enviarle, del cual no tengo cierta cosa que escribirle a mi señor. Vuelve a referirse a Nerón. El gobernador se queja de que va a enviar a un hombre, a César, para un proceso, pero no tenía idea qué escribir, qué decirle al emperador sobre el caso. Por lo que le he sacado a vosotros y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que echa información y yo tenga algo que escribir. Es decir, cada uno se va pasando el asunto al otro, ¿eh? Ahora Festo se lo pasa al rey Agripa diciendo, a ver, averigüe usted de qué se trata el asunto para ver qué es lo que yo tendría que escribirle a Nerón para que Nerón decida. Bueno, porque el tiempo seguía pasando, Pablo seguía estando allí, pero quiero que sepa que mientras tanto, Pablo estuvo escribiendo las cartas. No se crea que Pablo estuvo sin hacer nada todo este tiempo, no fue así, hermano, ¿eh? Pablo, miren, él podía recibir visitas, ¿se acuerdan? No le impidieron eso. Entonces iban los apóstoles, le visitaban familias, amigos, etc. Oían instrucción, oían palabra. El lugar de prisión de Pablo era un lugar extremadamente concurrido a toda hora y él no paraba de predicar al Señor Jesucristo en el pretorio. El pretorio contaba con alrededor de 10,000 personas. Trabajaban ahí. Mire si habrá tenido oportunidad de predicar. Y muchos fueron convertidos a Cristo Jesús, porque ahí es donde el Señor lo puso. Por eso es que Pablo escribía diciendo preso, dice, pero no de Nerón, esclavo, pero no de Nerón, sino del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Es decir, el Señor me quiere aquí en este momento. Vuelvo a leer, dice, por lo que le he sacado a vosotros y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que eche información y yo tenga algo que escribir. Porque fuera de razón me parece enviar un preso y no informar de las causas. Es decir, no quiero enviar este preso a Nerón sin explicar por carta cuál es realmente la situación. El mundo romano no halló ninguna falta en Pablo. Así como Poncio Pilato no encontró ninguna falta en este hombre, como él dijera acerca del Señor Jesús. Sin embargo, la iglesia, tristemente, aquello que se llama la iglesia apóstata, la religión, la iglesia moderna, apóstata y religiosa, encuentra todo tipo de fallas con aquellos que verdaderamente predican el Evangelio del Señor Jesucristo. Y buscan esto mismo, matarle. Este mismo espíritu no desapareció, sigue estando y prevaleciendo fuertemente en estos días. Esto es todo por hoy, queridos hermanos, hermanas, amigos, y nos encontramos aquí en el próximo programa de Libre al Fin, capítulo 26. Veremos en el próximo programa la defensa de Pablo, una vez más, lleno del Espíritu Santo y hablando a todas estas personas, gobernantes y reyes, conforme al llamado que el Señor le había dado. Gloria sea el nombre del Señor. Espero que estén aprendiendo. Para mí es un placer muy grande poder estudiar la palabra del Señor con todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Oh, there came a sound from heaven as a rushing, oh, a mighty wind.
Oh, it filled every heart with singing, and it gave them peace within. Oh yes, the prophet gave the promise, thank God. The Spirit shall descend, and from their innermost being a river with no end. There is a river, oh yes it is, that flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. He says, come to these waters. There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. There was a thirsty woman who was drawing that day from the well. Her life was so ruined and so wasted. Her soul was lost as well. But then she met the Master, who told her of her sin. And then he said, if you'll drink of this water, you'll never thirst again. Sing the song now. There is a river that flows from deep within. There is a fountain, thank God, that frees the soul from sin. He still says, why don't you come to these waters? There is a vast supply.